Ahora que la misión Artemis 2 terminó, hablemos de bases en la Luna. Esta misión Artemis, que está llevándonos de vuelta a nuestro satélite, es justamente el primer paso. Si queremos un hogar en la Luna, necesitamos saber vivir, trabajar y construir ahí. Y aunque falte poco, cada avance nos acerca a un futuro donde mudarse fuera de nuestro planeta no es tan raro como cambiar de barrio. ¿Te imaginas decir, me voy a casa y que tu casa esté en la Luna? Suena a ciencia ficción, pero la NASA ya lo está haciendo y varias agencias espaciales más, como la China, lo están tomando cada vez más en serio. Y no hablamos de cúpulas futuristas con jardines zen y vistas al mar de la tranquilidad, sino de algo mucho más humilde, pero increíblemente ingenioso. Resulta que si algún día queremos instalar una base lunar, no podemos llevarnos ladrillos desde la Tierra. Cada kilo que enviamos al espacio cuesta todavía una fortuna. Así que la solución es usar lo que tenemos ahí, polvo lunar. Sí, ese polvo gris que a los astronautas del Apolo describían como una harina quemada. Ese será el material de construcción del futuro. Ya se está experimentando aquí con impresoras 3D que podrían cocinar, hornear ladrillos lunares usando este regolito, este polvo lunar y luz solar concentrada en ese punto. Básicamente una impresora 3D gigante que hace cerámica espacial. Imagínate contándoselo a tu abuela. Sí, abuela, construimos con polvo, pero en la Luna. Además, vivir en la Luna implica resolver otros desafíos un poco menos glamorosos como la radiación. No basta con ponerse protector solar 50. Por eso, muchas ideas incluyen refugios semienterrados o directamente usar cuevas y túneles ya existentes, como los tubos de lava que dejó la actividad volcánica hace millones de años atrás. Nada como mudarte a tu cueva volcánica con vistas al espacio, ¿eh? Esto resolvería también el problema de los microimpactos de pequeños meteoroides que los propios astronautas de Artemis 2 vieron en la zona no iluminada de la Luna. Así que la próxima vez que mires la Luna piensa en esto. Quizás, dentro de poco tiempo, 10 años, alguien esté mirando hacia la Tierra desde su casa lunar.